Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Mucha atención, esta madrugada los gobiernos de China y Estados Unidos llegaron a un acuerdo comercial que por ahora frena la guerra de aranceles que había desatado el presidente Trump al comienzo de su mandato. Después de apenas horas de negociación, el anuncio fue hecho en Ginebra, en Suiza. China se compromete a bajar del 125 al 10% los aranceles, que había sido la respuesta de China. Y Estados Unidos, que por capricho del presidente Trump alcanzó a poner aranceles del 145, los está bajando hoy al 30% para productos chinos. Un acuerdo que va a estar vigente inicialmente durante 90 días, pero 90 días prorrogables, que quiere decir los dos países, las dos potencias, los dos gigantes, se ponen de acuerdo alrededor de un tema comercial serio. Por primera vez en estas reuniones entre China y Estados Unidos, las que terminaron esta madrugada, las dos economías se comprometen a frenar el comercio de fentanilo, de sus precursores, que había sido la razón por la cual el presidente Trump fue tan estricto y tan caprichoso a la hora de poner los aranceles, alegando que desde Pekín no se estaban tomando las medidas para frenar la producción y exportación ilegal de estos químicos. Con la decisión de esta mañana, no solo se aleja el fantasma de la guerra económica, sino que están disparados hoy lunes los indicadores de la economía mundial. Está subiendo 3%, que es una barbaridad, el precio del petróleo, la referencia Brent, que es el colombiano, la bolsa de Hong Kong, está cerrando casi 3% al alza. China, la bolsa de Shenzhen, casi 2%. Bombay, la bolsa de India, subiendo casi 4%, el índice francés subiendo 2%, el índice inglés subiendo casi 2%, es decir, la economía internacional recibiendo muy bien el acuerdo alcanzado por estos dos gigantes de la economía. Y atención, a propósito de China y también por razones comerciales, esta madrugada llegó a Pekín el presidente Gustavo Petro para una visita oficial que va a durar toda esta semana. Va a estar marcada por la intención de meter a Colombia en la ruta de la seda, una decisión que nos acerca a China. La ruta de la seda es la estrategia comercial actualizada en el siglo XXI, una estrategia milenaria para acercar inicialmente a países asiáticos, europeos. Ya vamos en América Latina alrededor de temas de infraestructura, de temas de comercio y de temas de comunicaciones. Colombia acercándose a China, intentando diversificar mercados en una estrategia en la cual, y no por casualidad, están al tiempo en China hoy el presidente Lula de Brasil y llegará en las próximas horas el presidente Boric de Chile, que se encuentra en esta mañana en Japón despegando rumbo a Beijing. Los intereses chinos en América Latina son enormes. En esta década destronó a Estados Unidos como el principal socio comercial de países en Sudamérica. Solo Ecuador y Colombia siguen teniendo a Estados Unidos como el principal socio comercial. Por eso tan importante el encuentro que arranca mañana martes, CELAC-China, CELAC cuyo presidente es el presidente de Colombia, Gustavo Petro. El presidente llegó acompañado de su hija Antonella, lo esperaba allí en Beijing la canciller Laura Sarabia. En la comitiva colombiana también están los ministros de Agricultura, de Ciencia, la encargada de Comercio. Habrá nueva ministra de Comercio a propósito, liberal, en vísperas de la consulta popular, el ministro de Minas y el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Quien no está en China es Gustavo Bolívar, sacado abruptamente del gobierno que presentó su renuncia la semana pasada. El presidente Petro decidió hacerle el desplante a Bolívar, que lo había querido tanto, que le había declarado su amor. Ahora el presidente Petro, en un acto pues lleno de descortesía, lleno de simbolismos, lleno de descalificaciones tácitas, le pidió que no estuviera más en actos públicos, a pesar de que el decreto oficial en la Casa de Nariño, el del DAPRE, dice que Gustavo Bolívar seguirá siendo director de Prosperidad Social hasta el próximo viernes, que es 16 de mayo. Bienvenidos, tenemos muchas historias para acompañarnos esta mañana. A propósito de la visita del presidente Petro a China, dejó firmado un decreto en el que dejaba encargado de funciones presidenciales a Armando Benedetti. Lo firmó el presidente Petro, lo publicó la Casa de Nariño, el DAPRE, lo publicaron en el Diario Oficial, después lo desmintió el presidente Gustavo Petro por un increíble error,
o de digitación o un error conceptual. Se dieron cuenta que Benedetti no es del mismo partido del presidente, pero el presidente Petro había firmado el decreto encargando de la presidencia de la República al ministro del Interior. Finalmente corrigieron, el presidente Petro lo desmintió, lo desautorizó, increíblemente lo había firmado. Les voy a contar también, hablando del gobierno, de las primeras horas en Colombia, que han sido de fiestas, de videos, de paseos por Bogotá, del expresidente Martinelli, a quien Colombia decidió sorpresivamente darle la condición de asilado político. Una condición que quiere decir el gobierno Petro lo considera un perseguido político, a pesar de que en el pasado el presidente Petro había dicho que Martinelli era un cómplice de Uribe, que era un delincuente ordinario, que era un aliado de la extrema derecha en Colombia. Fue presidente de Panamá entre el año 2009 y 2014. Está condenado por corrupción, condenado por corrupción, pero Colombia lo gradúa como perseguido político. Estaba asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá, con lo cual termina una crisis con el gobierno de Ortega y ahora comienza una con el gobierno Petro. No les ha gustado mucho en Panamá que Colombia lo reciba en calidad de asilado. Había salido sin pagar la condena por el escándalo de New Business y de Odebrecht, dos escándalos con mucha plata de por medio, en donde Martinelli aparentemente recibió coimas. El presidente Petro, ya les cuento, va a estar esta semana en China, pero muy pendiente de la evolución de su consulta popular, que comienza el tránsito ante el Congreso de Colombia. El presidente Petro estará seguramente al frente, ahora que tiene nueva ministra de Comercio Exterior, todo un cuadro político intentando aclimatar que el Congreso le apruebe la consulta popular. Dice esta mañana el presidente del Senado que ni más faltaba, que la suerte no está definida, es decir, no tienen los votos, no en este momento, para sacar adelante esa consulta popular. Bienvenidos, son las 6 de la mañana, 7 minutos. Un gusto saludarlos en este lunes lluvioso con efectos de las lluvias en Antioquia y en el Caribe colombiano. Ha escampado, pero volverán las lluvias este fin de semana. Les contaré novedades alrededor de la emboscada de disidentes de las FARC del Comando de la Frontera en la zona con Ecuador, en donde mataron estos disidentes a 11 militares ecuatorianos. Estaban patrullando contra la minería ilegal cuando fueron sorprendidos por esos comandos de la frontera. Bienvenidos, aquí estamos para acompañarlos. Hoy es el Día de los Enfermeros, de los y de las enfermeras, producto el tributo a la británica Florence Nightingale, que es considerada la fundadora de la enfermería moderna. Lo más importante enseguida en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. We have reached an agreement on a 90-day pause. De esta manera, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, oficializa el acuerdo entre China y Estados Unidos para la reducción de aranceles durante 90 días. Hemos alcanzado un acuerdo de una pausa de 90 días y mover hacia abajo sustancialmente el nivel de tarifas. Ambos lados en el campo de los aranceles recíprocos los bajarán un 115%. Tuvimos discusiones muy robustas, ambos lados mostraron mucho respeto, aseguró Bessent. Es decir, que los aranceles, aplicada esta reducción, los aranceles de Estados Unidos a China quedan en un 30% y de China a Estados Unidos en un 10%. Esta noticia, por supuesto, tiene las cotizaciones previas a la apertura de la Bolsa de Valores de Nueva York disparadas. El índice Dow Jones está creciendo en un 2.14%, Standard & Poor's 2.8% y Nasdaq 3.78%. En su comunicado, el gobierno chino reconoce que es un primer paso positivo, pero también añade que espera que Estados Unidos, abro comillas, corrija a fondo la práctica errónea de los aumentos arancelarios unilaterales. Este fin de semana, el expresidente panameño Ricardo Martinelli llegó a Colombia tras recibir asilo político por parte del gobierno nacional. La Cancillería justificó la decisión con base en el principio pro persona y la tradición humanista de Colombia de protección a personas perseguidas por razones políticas. En el caso de Martinelli, este fue condenado en 2023 a 10 años y 8 meses de prisión por el caso New Business, relacionado con el uso de fondos públicos. Aún así, afirma que regresará a su país con fuerza. Mira lo que dice la gorra. I'll be back. Voy a regresar.
más fuerza, con todo. Como un tractor. Ante esto, varios sectores han rechazado la decisión debido a la condena por corrupción que tiene el exmandatario, la exprocuradora de Panamá, Ana Matilde Gómez. Facilitarle la salida, la evasión a Ricardo Martinelli es darle un duro golpe a la Administración de Justicia porque hay una sentencia que está en firme, que está ejecutoriada, que no se va a poder cumplir. La ex canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Tiene una condena penal ratificada por la Corte Suprema de Justicia de Panamá. El presidente de la República, Gustavo Petro, ya firmó el decreto con el que le acepta la renuncia a Gustavo Bolívar en el Departamento de Prosperidad Social. Bolívar estará al frente de la entidad hasta el próximo viernes 16 de mayo. Como encargada quedó Carolina Hoyos, actual subdirectora de Prosperidad Social. Este fue el regaño del presidente Gustavo Petro a Bolívar durante un evento en Tibú, norte de Santander. Rompo el orden del día porque no me parece que sea así. Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero, pues ya los que renunciaron. No se puede confundir eso, Angie. Persona que renuncia porque tiene una aspiración, ya se va. Entra su reemplazo, que tiene que venir a hablar. Eso es un problema de respeto con el gobierno y con la gente. El presidente también cuestionó a Gustavo Bolívar por ilusionar a los campesinos del Catatumbo con un bono pensional sin tener la plata lista. Bolívar, ¿tiene usted el dinero para el bono pensional en este momento para los viejos y viejas del Catatumbo? Si la Corte Constitucional tumba el decreto, no existe el dinero, y eso tenemos que analizarlo aquí, y tengo que decírselo con franqueza, porque yo no hablo mentiras, no vengo aquí a ilusionarlos. Por su parte, Gustavo Bolívar hizo 2 trinos este fin de semana que dan señales de cómo está la relación con el primer mandatario. El amor debe ser desinteresado o no es amor, escribió el sábado, mientras que el domingo publicó: lo mejor es que nos demos un tiempo. Y la Colombia Humana salió a defender a Gustavo Bolívar en una carta abierta en la que se pronunció sobre el tema, señaló el comportamiento del presidente Gustavo Petro como algo personal y no apropiado, destacando la trayectoria del saliente director del DPS. La reforma pensional del gobierno Petro tambalea en la Corte Constitucional por cuenta del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. En las últimas horas, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que está estudiando la demanda de inconstitucionalidad contra la reforma pensional, le pidió a la Corte Suprema de Justicia información sobre las investigaciones contra NAME y contra Calle que los vinculan a los dos con el escándalo de gestión del riesgo y que llevaron a la captura de ambos la semana pasada. Esto que van a oír es una parte de las acusaciones de la Fiscalía en las audiencias contra la ex alta consejera para las regiones, Sandra Ortiz. Utilizó influencias derivadas de su cargo en provecho del senador Iván Name con el fin de, primero, entregar 3.000 millones de pesos derivados de la contratación de la UNGRD con destino al presidente del Senado, Iván Name. El presidente Gustavo Petro viajó a China desde el pasado 10 de mayo hasta el próximo sábado 17 con el propósito de reunirse con su homólogo Xi Jinping. Este encuentro busca fortalecer lazos comerciales con ese país bajo el denominado proyecto de la Ruta de la Seda y le mandó un mensaje a Estados Unidos. Que vamos a llevar un cacaotero a ver si abre esas lejanas tierras y a Miami. Yo no, pues Trump está muy bravo, pero nosotros somos amigos de Trump si quieren. Este mensaje del presidente se dio justo después de unas duras advertencias del enviado especial del Departamento de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Claver Carón, quien aseguró que el acercamiento de Colombia con China es una gran oportunidad para las rosas de Ecuador y para el café de Centroamérica. El ministro del Interior, Armando Benedetti: Colombia quiere tener unas buenas relaciones con Estados Unidos, con ellos y con los demás pueblos, pero siempre y cuando que sea respeto, y eso no es respeto. 11 militares ecuatorianos fueron asesinados producto de un ataque de las FARC en la provincia de Orellana, fronteriza con el departamento del Putumayo. La patrulla fue emboscada a las 14 horas con 15 minutos en el sector de Sardinas, frontera con Colombia, cuando ingresó a realizar una operación reservada de control minero. Los uniformados fueron atacados con armas y explosivos, según fuentes militares consultadas por Televistazo. El ministro de Defensa de Ecuador, Giancarlo Lofredo. El ataque que sufrimos no fue contra 11 miembros del ejército ecuatoriano, no fue contra las Fuerzas Armadas, fue contra el Ecuador. Y el dolor que hoy sentimos debe recordarnos que esta guerra continúa y que solamente unidos podremos vencer. Ucrania y Rusia anunciaron que tendrán un cara a cara este próximo jueves en Turquía. En este fin de semana, los presidentes de los dos países aceptaron y anunciaron su intención de lograr un acuerdo para acabar la guerra en medio de las múltiples presiones de Donald Trump para que terminen el conflicto. Aunque Rusia retomó hoy los bombardeos contra
contra Ucrania luego de haber anunciado una tregua de manera unilateral, lo que ha causado cuestionamientos sobre las verdaderas intenciones de paz de Moscú. El grupo terrorista Hamas publicó un nuevo video de supervivencia de 2 rehenes bajo su poder, entre ellos el colombo israelí Elkana Bohbot. En este impactante video de supervivencia aparece el rehén Yosef Haim Ohana hablando, mientras que el colombo israelí Elkana Bohbot permanece acostado durante toda la grabación sin moverse ni pronunciar ninguna palabra. Ohana es quien narra la difícil situación que enfrentan los rehenes desde el 7 de octubre del 2023, la fecha en la que fueron secuestrados. En este video también se aseguró que han perdido la esperanza de recuperar la libertad y que su estado de salud se deteriora cada vez más. Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Queridos hermanos y hermanas, feliz domingo. Considero un dono di Dio il fatto che la prima domenica. Considero un don de Dios el hecho de que el primer domingo de mi servicio como obispo de Roma sea el del Buen Pastor. El Papa León XIV dirigió su primera oración dominical desde que fue elegido como el sucesor de Francisco. Allí, donde hace 3 semanas Francisco se despedía de los feligreses, el hoy pontífice envió un mensaje de paz exhortando al fin de guerras que enlutan al mundo, como la del este europeo y el conflicto en Medio Oriente. La juegan por la izquierda, la va teniendo Ruiz, levanta el centro, al cabezazo adentro. Se jugaron 3 partidos el día domingo de la jornada del fútbol profesional en Colombia. Fecha 18, Millonarios empató 2-2 frente a Once Caldas en Manizales, Nacional ganó 2-1 frente a Llaneros y Alianza Valledupar ganó 2-0 frente al Deportivo Cali. El líder es Atlético Nacional de Medellín, tiene 35 puntos, América segundo con 33, Millonarios tercero con 32, Junior es cuarto con 31. Esos 4 son los ya clasificados a los cuadrangulares. Los otros 4 que están metidos de momento en el grupo de los 8 son Tolima, Santa Fe, Medellín y Once Caldas. Y en el mundo, goles colombianos. Luis Díaz marcó con el Liverpool en la Premier frente al Arsenal. El Cucho Hernández jugando con el Betis marcó en la Liga Española. Jorge Carrascal con el Dinamo de Moscú le marcó al Spartak de penal y Kevin Serna se reportó en el Fluminense en la derrota frente a Atlético Mineiro. Estás escuchando Blue Radio.